en breve. Perfecto. Bien, rápidamente, bienvenidos a Yaku Developers. Esta es la segunda clase. Por si alguien no estuvo en la clase pasada, Yaku Developers es un programa creado para potenciar y generar talento joven en la programación. Un programa de jóvenes para jóvenes. Las clases son todos los martes y jueves de 6 p.m. a 7:30 p.m. El programa de estudios es el aquí. Tenemos la clase 1 y la clase 2. A veces hemos visto un poquito de por qué programar y pensamiento computacional. Y nos quedamos en la parte de historia de la computación, que es lo que vamos a acabar hoy día, que también se relaciona con pensamiento computacional en una parte importante. Si es que nos da tiempo, que es lo más probable, porque esta parte es un poquito corta, vamos a irnos con un poquito de la terminal. Luego la clase 4 ya sería un poquito de Python, una introducción al tema general de lenguaje de programación. Luego nos vamos a la semana 4 y semana 5, donde veremos variables, expresiones y sentencias, y ya más adelante, dependiendo del ritmo al que vayamos, vamos a añadir condicional y demás. Y obviamente que está nuestra clase sorpresa, que puede ser en cualquier momento, que son amenazas del siglo XXI. Algo relacionado al tema sobre esto, vamos a leer algunas cositas por ahí. Y recordamos el reto final, desarrollar un mini programa y explicar lo que quieras. Sé que es muy amplio, literalmente el reto final, pero podríamos hacer desde calculadoras, con Python, hasta un mini sistema de convertidor de monedas, a un tipo de cambio, lo que quieran. Luego tenemos un poquito de las reglas, que es importante recordar. Ninguna pregunta o duda es mala, y si es necesario puedes interrumpirme. El certificado será entregado a todos aquellos que hayan faltado a menos de una clase. Cualquier duda, consulta o inquietud será respondida por nuestro grupo de WhatsApp o Discord. Ahora, voy a presentar, por si alguien no sabe, Gabriel Romero. Conoce programar a los 13 años de edad. Completado diversos cursos de Google, Microsoft, University of London, Platzi y DAT, entre otras instituciones. Manejo Python, Java, JavaScript, C++, y HTML. Entonces, nos quedamos en esta parte. Los orígenes de la computación. Es importante recordar el pasado para entender el presente. ¿Alguien puede decirme qué fue lo último que les dije en la clase pasada? A ver si alguien recuerda. ¿Sí? La parte pasada nos quedamos un poquito en el tema de los orígenes de la computación. ¿Qué vendría a ser? ¿Qué es los procesadores? ¿Cuáles son los procesadores de las computadoras actuales? Para poder arrancar con esto, tenemos que entender qué son los números binarios. ¿Alguien podría decirme qué son los números binarios? ¿Se te viene algo en la mente, más o menos? Lo comentamos un poquito la clase pasada. Da igual, dígalo acá. Adelante, Este, Soriana. ¿Se tiene que levantar la mano para hablar? Sí, no pasa nada. Después No sigues tú. sabía, sorry. No pasa nada. Adelante, Soriana. Sí, tengo entendido que los números binarios son los que utiliza la computadora para poder pasar un código de programación en un lenguaje al lenguaje que sí entiende la computadora. Son ceros y unos, tengo entendido que Claro. Vamos a poner esa ahí. Claro, está ahí un 01, alusión a la imagen. Kelly nos dice un poco de números codificados. Ok, codificar, se nos manda algo por ahí. Ari, a ver. Bueno, o sea, los números que nosotros usamos son, creo que los decimales de, o sea, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Bueno, ya, pero tipo los binarios son solo el 0 y el 1. Bueno, básicamente todos pero alusión a eso. Los binarios un 0 y 1. Efectivamente, es un tipo de número. Igual que están los racionales, están los primos. Es muy importante entender esta parte, porque en base a los números binarios es lo que vamos a entender la siguiente secuencia. He tratado de simplificarlo realmente lo más posible, sin tocar estos temas matemáticos, para que pueda ser muy comprensible. Entonces vamos a verlos desde un punto de la descripción. La RAE nos dice que son compuestos de dos elementos, unidades o guarismos.
ahí como que tenemos una palabra que la voy a resaltar, por si acaso, porque ahorita la vamos a analizar, guarismos. También tenemos por ahí objetivo de matemática, dicho de un sistema de numeración de base de 2, ¿ok? Nos hace que son dos opciones ahí más o menos, y el sistema binario utiliza como cifras exclusivamente al 0 y el 1, básicamente lo que me dijeron. Entonces, esta descripción es la que todos tenemos clara, que es básicamente un 0 y un 1. Pero, ¿por qué nos dijo un guarismo? Esto es interesante. El guarismo realmente es una cifra. Se podría decir que sí. Por ejemplo, si buscan en Google, les va a salir que 12 tiene dos guarismos, es decir, dos cifras, el 1 y el 2. Vamos a hablar para que no se me confundan. Entonces, podemos decir que los binarios es el 0 y el 1, pero tiene que haber algo más. Tiene que representar algo. Estos números binarios tienen que representar. ¿Alguien sabe qué representan estos números binarios? ¿Qué representa el 0 o el 1? ¿Alguien tiene una idea de qué representa el 0 y el 1? ¿Qué creen que es lo que representa el 0 y el 1? Ok. Un sí o un no. Tiene bastante que ver. Un sí y un no. Y esa respuesta. 0 es un no y un 1 es un sí. Es una puerta, muy sensible. Si lo vemos binario desde un lado etimológico, vemos que bi significa 2. Y binario lo podemos deducir más o menos que se da una situación, a un evento, a un escenario determinado, en el cual solamente hay dos opciones, o sí o no. Entonces, ahora tenemos que ver la parte de binarios. Vemos aquí dos ejemplos, ¿sí o no? Dos formas distintas de escribir estos binarios. La clase pasada les había comentado que los binarios se escribían en computadoras antes, donde había un poquito, o sea, corre, por ahí les he dicho. Y también tenemos la equivalencia de binarios. Tenemos, por ejemplo, el 0 es simplemente no, no, no. Para escribir 0 en binario son 4 ceros. ¿Qué significa? Que simplemente no pasa nada, que no hay un vínculo, no hay un hueco, ¿o qué pasa? ¿Por qué creen que les puse esa cinta al costado? ¿Por qué creen que les puse esa cinta al costado? ¿Qué creen que representa esa cinta en relación? Adelante, Fabiana. Es un código. Ok. Es un código, ¿ok? Tiene que ver cierta parte, es un código. A ver, ¿hay más que me pueda decir qué creen que representa esta imagen de aquí? Los ceros y los unos. Está bien. Adelante, Luis. Los ceros y los unos. Donde Ok. antes se escribía Luis. los códigos en las computadoras antiguas, antes se escribían en ese tipo de cintas. Muy bien. Justo le hemos hablado. Son las cintas donde las computadoras se introducían. ¿Y por qué tienen que ver esas cintas? Porque antiguamente cuando se introducían esas cintas, cada puntito era un sí y lo que estaba entero era un no. ¿Qué pasaba? Y en las primeras cintas solamente habían 4 espacios, es decir, solamente habían 2 bits. Un bit significa un 0 y un 1. 2 bits significan 2 ceros y 2 unos. No necesariamente que no que les he dicho, sino que tiene la capacidad de leer 4 dígitos, que vendrían a ser 2 ceros y 2 unos. Lo que sería aquí, vemos este ejemplo acá. Acá hay un 1, acá hay un 0, sería eso, que tienen la capacidad de poder leer esta cantidad de números. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que cuando había un hueco, decía que era un no y que decía era un sí. ¿Y qué es lo que pasaba cuando leía? Había como una especie de patrón, ¿no? De conexión para determinar a qué hacer. Leía el 0 y el 1 y decía sí o no. Y iba dando un resultado. Tenía la capacidad de sumar también. O sea, es bastante importante. Entonces, ahora que ya sabemos que básicamente los números binarios es un sí o un no, una duda existencial, y que se puede representar en base a ceros y 1, porque nosotros vamos a escribir 1 con 3 ceros y un 1, vamos a ver cómo es que funcionan las máquinas un poquito antes.
Esta aquí es la famosa Z1. Se considera la primera computadora de la historia. Fue creada por el alemán Konrad Zuse. La diseñó y la fabricó. ¿Qué más tenemos? Que era una calculadora mecánica binaria que funcionaba con electricidad. Era la primera que no era usando que es decir, que tenías que para darle energía, sino que ya funcionaba con electricidad y podía ser un poquito más. Y ahí viene el tema de que usaba cintas perforadas, que es justo lo que les había mencionado. Usaba cintas perforadas para aportar las respuestas y tenía la capacidad de leer y escribir 64 palabras. Y necesitaba de leer el programa desde el lector, desde el lector de la cinta perforada. ¿Qué significa esto entonces? ¿Que la computadora era independiente? ¿Podría hacer cosas autónomamente? ¿O necesitaba necesariamente que estén esas cintas para que pueda funcionar? ¿Qué necesitaba de eso? Adelante, Fabiana. La computadora era dependiente de las cintas para poder realizar el trabajo. Pues sí, efectivamente. Necesitaba de esos números, de esas cintas para poder darle trabajo. Fabiana, ¿sí? No, ya, perfecto. Entonces, es lo que pasaba. Es decir, la computadora simplemente procesaba, no tenía capacidad, es importante, no tenía capacidad de almacenamiento. Simplemente dependía de lo que le dabas. Y como dato curioso, es que era capaz de ejecutar instrucciones, o sea, que era como que una especie de predecesor de programar en aquel entonces, porque lo que tenemos que programar es dar instrucciones en un orden lógico, que es lo que vimos en la clase pasada. Entonces, estas primeras computadoras funcionaban en base a esas cintas y ejecutaban un programa. Podían sumar y podían restar. Y tenía la capacidad de 22 bits, que sería más o menos 7 cifras de números. Números hasta 7 cifras. Luego hubo la Z2, la Z3, la Z4, la Z5, que fueron más adelante, y también estuvo la famosa AENC, que era la versión estadounidense que se lanzó más adelante, que tenía capacidad de sumar, restar, dividir, y era mucho más potente. Pero el verdadero salto se dio en una segunda generación. Esta es la IBM 305 Rack, que fue la primera computadora con un disco duro. Eso que están viendo ahí, esto de aquí es un disco duro y era parte del IBM RAM, que fue la primera computadora comercial, la primera que podías comprar. Realmente para la empresarial no era para uso doméstico, era para la empresarial. Y tenemos, ahí dándonos una idea, que costara $3.200 en esa época un disco duro. ¿De cuánta capacidad creen que tenía ese disco duro? ¿Cuánta capacidad creen que tenía? 4 megabytes. Sin duda, ¿cómo ha cambiado? Menos. Y claro. Y con eso se puede hacer un montón de cosas. Se puede almacenar números, sacar algunos cálculos empresariales, sobre ahí, cositas. Entonces, cuidarnos. ¿Qué más tenemos ahí? Que fue el primero de almacenamiento a largo plazo. Es decir, que ya no tenías la necesidad de estar intercambiando manualmente, sino que era un poco más autónomo. Que tenía un disco que podía ir consultando, pim, pam, pum, se puede dar por aquí, puede cambiar, y la posibilidad de reescribir y cambiar cosas. Es muy importante. Tenemos el primer procesador doméstico, que es otro gran salto que se dio, que es con Intel. Intel sacó el procesador 8086, que fue el doméstico, fue el primero que se puso en una computadora. Estuvo el predecesor, que es el 4004, que se usaba para calculadoras. Pero este aquí fue primero para computadoras. ¿Y qué se podía hacer con estas computadoras? Están preguntando. Se podía enviar correos electrónicos, se podía usar la calculadora y programas de cálculo básico. Sin duda, saltos de cómo poco a poco la computación se fue simplificando mucho más. Entonces, ahora viene una parte, que es la nueva era. Ahora vamos a dejar de ver un poquito el lado del pasado. Más o menos ya hemos entendido que se usaban con números binarios, que es importante que tengamos en cuenta cómo era la computadora en el pasado, especialmente las piezas físicas. Que hemos visto que las computadoras del pasado dependían, hasta la invención del disco duro, no tenían almacenamiento. Simplemente introducían su cálculo, desaparecía. Y solamente dependían de esas tiras o cintas. Pero vamos a ver qué es lo que está pasando ahora. Vamos a ver las piezas de una computadora en la actualidad. Vamos a ver para qué funciona.
y cuál es el uso que vamos a darle nosotros como programadores de Python. ¿Ok? Es tu turno, vamos a ir a Paddle, lo voy a poner justo ahí en el chat, y te voy a pedir que entres a Paddle, ¿ok? Y que puedas escribir ahí. Si nos damos cuenta, aparece ahí qué piezas de la computadora conoces. Yo he puesto ahí, por ejemplo, mi nombre, Gabriel, y procesador. ¿Ok? A ver si pueden ir dando al pad. Van colocando cosas. Al azar, lo que ustedes piensen. Si conoces la misma pieza que yo, ponla. No pasa nada, simplemente para saber qué piezas están funcionando por ahí. Y vamos a ir profundizando una por una en adelante. Así que regresamos a las 6:35. Regresamos para ver qué es la que avanza. Bueno, creo que fue hace tiempo. Creo que ya todos hemos escrito por ahí. Entonces, estamos viendo aquí procesador, han puesto disco duro, han puesto RAM, han puesto tarjeta madre, puerto, fuerte de alimentación. O sea que estamos bastantes aquí ya avanzaditos con el tema de las piezas, que me alegra bastante, porque vamos a poder correr un poco más en esta parte de la clase y nos va a permitir que hoy día comencemos a tocar un poco la terminal y adelantar la próxima clase. Sé que es la parte anterior de la historia de la computación ha sido muy confusa, probablemente, y es porque he tratado de reducir muchísimo el tema, porque es bastante amplio. Y quería, vamos a ver, quería mostrarles más que todo simplemente como que una especie de hoja de línea, más que todo, para que tengamos una idea de qué tanto ha avanzado la computación. Entonces, ahora que estamos viendo, tenemos aquí distintas piezas de una computadora, ¿sí, no? Son piezas mucho más modernas. Y, a ver, quiero que me digan, ¿qué cosa es esto de aquí?
¿Ok? Vamos a comenzar por aquí, vamos a ir dándole un poquito y vamos a ir contando para qué funciona. Esto que está aquí, ¿qué creen que es? ¿Qué creen que es lo que está ahí? Una Hablen, fuente de interrumpen poder, ahora sí. profesor. Hablen sin levantar la mano Una porque fuente de como estoy poder. mirando aquí abajo. Um, Claro, una fuente de poder. Una fuente de poder. ¿Para qué sirve la fuente de poder? Cualquiera, hablen. ¿Para qué sirve Para una fuente darle de poder? energía a la computadora, al A ver, CPU. para darle energía a la computadora o a la máquina. ok, está bien. Energía. Alimenta, tal cual es una fuente que da poder. Bien. Luego, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos esto. A ver, ¿qué es esto de aquí? Esto que estoy encerrando. A ver, perdón. Ahí está. ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es? A ver. Creo que Claudio está con la mano adelantada. Adelante, Claudio. ¿Qué es esto de aquí? Ah, no, era del anterior, de la fuente de poder. ¿Qué será? ¿La RAM? Ay, No sé. ay, ay. Tranqui. ¿Sí? ¿O no? ¿Qué? Vamos a ir por ahí. A ver. ¿Quién puede decirme qué es esto que acabamos de cerrar? Por ahí están buscando, están ahí confundidos. Mm, A ver, ahí dice, creo que abajito dice el nombre, dice MVPCI Generación 3. Pero hay una palabra muy importante que nos dice que es SSD. ¿Alguien sabe qué es un SSD? ¿Alguien sabe qué es un SSD? ¿Una tarjeta de memoria? Ya es una tarjeta de almacenamiento, pues sí, es un SSD, el SSD es una evolución de un disco duro. Entonces, ¿un disco duro para qué servía? A ver, ¿alguien puede decirme para qué sirve un disco duro? Lo Para vimos en el almacenar ejemplo información. anterior. Ahí está. ¿Y almacena información en corto plazo o en largo plazo? Es decir, que cuando yo apago la computadora, la información sigue ahí o no sigue ahí. Sí, la Sí, información se mantiene. Entonces, claro, entonces se podría decir que es de. A ver, un momento, vamos a bajarla acá. Y se podría decir que como que es de largo plazo, ¿eh? Es de largo. ¿Qué? Entonces, pero no se parece en nada a un disco duro, ¿no? De la comparación de la parte de aquí abajo, no se parece absolutamente en nada. Es como que mucho más chiquito, es más delgado. Pero hacen funciones similares. ¿Por qué creen que hacen funciones similares al disco duro? ¿Por qué creen que este bloquito de acá hace funciones similares al disco duro? Adelante. no sé, pero de repente porque ambos almacenan información. Claro, vamos a usar la información. Fabiana. Tengo entendido que es como un disco duro comprimido. Tiene la misma capacidad, solamente que Sí. algunos componentes que tiene este son más pequeños y eso hace que sea un poquito más rápido, pero también práctico. Muy bien, le diste clavo. Básicamente es una evolución de un disco duro, pero muy, muy evolucionado porque después de este disco duro, que es uno de los antiguos, está el SSD y luego hay unos que es de M-SATA, que es esto de aquí. Esto aquí es la entrada de una computadora, que es lo que va a la placa madre, ¿ok? Esta entrada manda todo. Si te das cuenta, acá hay una pequeña ranura en este lado. Esa ranura en ese lado nos dice que es de generación MV, que básicamente es una entrada M. Deben estar diciendo, ¿qué cosa está hablando el profesor? Seguro. Está loco. Pero para simplificar las cosas, esto se llama una unidad M.2. ¿Por qué? Porque va directamente a la placa, directamente a la computadora. Como bien dijo Fabiana, es más rápido, compacto y práctico. Así de simple, es mucho más rápido. Puede ser hasta 50 veces más rápido
que un disco duro y ejercen la misma función. Pero el disco duro tiene algo, que el disco duro puede almacenar más información. Es decir, un disco duro te puede llegar hasta 16 terabytes y hasta más. Te puede llegar a 16 terabytes. Un M.2, si buscas en Amazon ahorita, vas a encontrar como máximo de 4 terabytes y hay unos que son súper, súper caros de 10 terabytes. Entonces, el disco duro sigue siendo un modelo ya antiguo, es de los clásicos. Mejora las velocidades, pero el M.2, que es el de aquí, básicamente es mucho más rápido, pequeño y portátil. Para que no se confundan, son de la misma categoría, son memorias a largo plazo. ¿Qué significa? Que almacenan información. Hay que tenerlo muy bien claro. ¿Y por qué? Porque justo acá viene lo que dijo Claudio. Esto se llama memoria RAM. ¿Para qué sirve la memoria RAM? Almacenamiento. ¿Alguien puede decirme para qué sirve la memoria RAM? Claro, también almacena información. Pero cuando tú apagas tu computadora en la memoria RAM, ¿sigue guardando la información? No, yo creo que es cuando ¿O la no? compu está prendida nomás. Creo que ahí se escucha. Sandra, creo que es tu micrófono. Se te escucha muy. Se te escucha robotizado. Se escucha un. ¿Se escucha mejor ahora? No, se sigue escuchando el ruido. Oh, ¿Te vaya. parece si dejamos que Claudio vaya hablando y lo puedes escribir en el chat? Voy. Dale, dale. Adelante, Claudio, continúa. Ah, ya, dije que es mientras la computadora está prendida. Que, Entonces, mientras que la computadora esté prendida. ujú. ¿Sabes? ¿Leíste claro? O sea, si te das cuenta, es una memoria que funciona solamente mientras que está prendida. Es decir, no almacena. ¿Ok? No, esto voy a borrarlo por acá porque no se nota. Sino que esto de aquí simplemente. A ver por acá. Ahí está. Adelante, Fabián. Sí, tengo una duda. Entonces, ¿qué sentido tiene que la memoria RAM esté ahí? ¿En qué puede aportar si muy bien se podría colocar un almacenamiento de un disco duro o en este caso un modelo que ya se nos había mostrado, que es el de aquí, que es más chiquito? El M.2. ¿Sí? Bueno, es una muy buena pregunta y es justo lo que vamos a ver. ¿En qué aporta la RAM si es que ya tenemos discos duros, tenemos M.2? ¿En qué aporta la RAM? Bien, la RAM, curiosamente, si buscamos en internet, la RAM tiene modelos solamente de 16 gigas a 32. Es decir, que tiene una capacidad inferior a la de un disco duro o a la de un M.2. Tiene información solamente de M. Un ratito. Perdón por el inconveniente. Parece que la televisión se prendió sola. Bueno, en esta parte de acá, como estamos viendo, la RAM tiene 16 y tiene 32 gigabytes. ¿Ok? La RAM solamente tiene entre 16 32 gigabytes y también vamos a encontrar algunos modelos de 4 y de 8, pero solamente gigas. O sea, gigabytes y gigas son distintas. Entonces, desde el tipo que nos damos cuenta ahí de la cantidad de almacenamiento, la RAM funciona entre un punto medio entre el disco y el procesador. El procesador es el encargado de realizar todos los cálculos necesarios. Es como el cerebro de nuestra computadora. Y la RAM vendría a ser nuestra memoria a corto plazo. Es decir, la memoria RAM almacena
todo lo que nosotros usamos mientras que nuestra computadora está prendida. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes un programa abierto, el programa no se va a guardar en el disco duro ni en el M.2, va a estar en la RAM. ¿Por qué? Porque es muy, muy poco efectivo que la información baje del disco duro al procesador. Tiene que recorrer un camino muy grande. Entonces, ¿qué hace la memoria RAM? La memoria RAM utiliza la memoria, utiliza la información de ese programa y la tiene abierta. Utiliza ese programa como almacenamiento. ¿Qué pasa? Que el programa está instalado en tu disco duro, pero cuando se ejecuta, está en la RAM. Entonces, esa RAM sirve de intermediario. Básicamente, la RAM almacena los programas o las cosas que usamos muy comúnmente. Por ejemplo, ahorita, si en tu computadora o tu laptop o tu celular debe tener RAM, o lo que sea, cualquier dispositivo que tenga Windows, que tenga Android, que tenga Linux, tiene que tener memoria RAM. Si nosotros ahorita, voy a dar un pequeño ejemplo, entramos a nuestro Task Manager, que vendría a ser nuestro administrador de tarea, vamos a ver justo por aquí, a ver, creo que nos está viendo, si es que entramos aquí, en la misma tablet, vemos aquí una opción. ¿Han escuchado lo que dice liberar RAM? Vamos a buscar acá RAM. Ahí está. Y aquí dice RAM. Y vemos que nos dice 6 GB de RAM. ¿Por qué creen que dice 6 GB de RAM? Porque la RAM se relaciona muchas veces con la multitarea, es decir, los programas que nosotros tenemos. La RAM nos permite ejecutar ciertos programas. Por ejemplo, cada vez que yo abro un montón de aplicaciones, voy consumiendo RAM. Aquí tengo 4 aplicaciones y voy consumiendo poco a poco. Mientras que más aplicaciones tenga abiertas, más RAM voy a consumir y más voy a necesitar. Entonces, están preguntando, si yo aquí tengo, vamos a ver, en almacenamiento, porque vamos a almacenamiento. En almacenamiento, yo en aplicaciones tengo 12 GB, ¿sí o no? ¿Tengo 12 GB en almacenamiento, sí o no? Sí. Por favor, alguien confírmeme ahí. Sí, Tengo 12 GB. ¿Y cuánto tenía en la RAM? Tenía 6, ¿sí o no? sí, tengo ahí. Tenía 6 GB. Entonces, si tengo 12 GB instalados de aplicaciones y tengo 6 de RAM, ¿cómo es que mi computadora está funcionando? ¿Cómo es que mi tablet está funcionando? Lo que pasa es que la RAM solamente se activa cuando los programas están abiertos. Es decir, el disco duro solamente almacena, pero cuando quieres usar ese programa, esa aplicación, vas a usar la RAM, ya no el disco duro. ¿Por qué? Porque la RAM es mucho más rápida. Es mucho más rápida. Es por eso que usamos la RAM. La RAM se relaciona, si lo queremos ver de una simplificación, la cantidad de aplicaciones o de programas que tenemos abiertos. Para eso es que nos sirve la RAM, para interactuar con los programas, porque no almacena, simplemente lo usamos para abrir nuestros programas o para multitarea. ¿Les quedó claro o necesitan un ejemplo más? Una Adelante, Ari. pregunta, o sea, esto de acá, estas cosas son como que para la computadora, pero por ejemplo, para el celular o la tablet que está usando, por ejemplo, tipo, ¿también tiene un disco duro o tipo cómo es? ¿O es más delgado Claro. o cómo? Muy buena pregunta. Si te diste cuenta, tengo ahí, en mi tablet también tenía RAM y tenía memoria. ¿Se dieron cuenta, no? Solamente que era un poco distinta a la de la computadora. Es una RAM un poquito más pequeña, como tú dices. Lo que se suele hacer es achicar. Se achican los componentes para la tablet. Pero en general yo también sigo teniendo una placa madre. ¿Tengo una placa madre dentro de la tablet? Claro, tengo una placa madre. O en el celular también. Todo componente que se consigue en una computadora tiene ciertas piezas. Son muy básicas. Todo componente debe tener procesador, placa, RAM y memoria. Eso es súper básico. Y algo que también se tiene que tener es esto de aquí, que es una tarjeta gráfica. ¿Ok? Entonces, la tarjeta, ahí está, ahí está.
Ahí está. Entonces, todos los componentes que están en la computadora también están en una tablet o están en nuestro celular. Porque una computadora necesariamente no es lo que nosotros pensamos, que es una PC. También puede ser una laptop. Una computadora, como lo vimos en la clase pasada, es un, es un procesador con una placa, con capacidad de poder conectar. Puede darnos cálculo. ¿Ok? Entonces, la descripción de computadora es mucho más amplia de lo que pensamos. Se puede adaptar a muchos dispositivos. Nuestra televisión tiene, le voy a hacer una pregunta, por ejemplo. ¿Nuestra televisión tiene un procesador o no tiene un procesador nuestra televisión? Sí, sí tiene. Tiene un procesador. Nuestro celular, por ejemplo, ¿tiene un procesador o no tiene un procesador? Sí, ¿Lo tiene o no lo tiene? También lo tiene. Inclusive las cosas más mínimas suelen tener, no necesariamente se llama procesador, pero tiene una pieza que ejerce la misma. Una linterna tiene procesador o no tiene procesador. Sí, Una también linterna tendría. básica. Tiene procesador. Tiene procesador. Una versión muy básica de un procesador, pero lo tiene. Todos los documentos electrónicos tienen que tener un procesador que ejerza esa función. Y generalmente cuando es muy simple, como el ejemplo de una linterna que solamente tiene encendido o apagado, solamente tiene el procesador y los circuitos que indican al circuito, a la linterna que se encienda o no. Entonces, estos componentes de aquí se encuentran en gran parte de dispositivos de todo el uso cotidiano. Por eso es muy importante conocer su funcionalidad. La RAM nos sirve para qué? Para la ejecución de programas. La fuente de poder para darle energía a todo. ¿Y para qué sirve la placa madre? La placa madre es como nuestro esqueleto, es la encargada de conectar absolutamente todos los componentes. Si es que tú no tienes una placa madre y tienes un procesador, no te sirve, porque no lo vas a conectar. La placa madre conecta todo, es nuestro esqueleto, va ahí todo. Por ejemplo, si el disco duro fuera una parte de tu cerebro, tendría el cerebro dentro del esqueleto. Es un ejemplo, es una abstracción, es decir, una simplificación pero muy simple, pero es una manera sencilla de entenderlo. La placa madre es la encargada de conectar todos los componentes. Conecta la RAM, conecta el disco duro, la fuente de poder, conecta el procesador. El procesador es el encargado de qué? De realizar todos los cálculos suficientes. Muchas veces han escuchado, tiene un mal CPU, ¿han escuchado eso? Cuando te dicen vendo CPU, ¿sí o no? ¿Han escuchado algún probablemente? Que la gente utiliza CPU para recibirse las computadoras. ¿Está bien o está mal empleado? Es decir, CPU, por ejemplo. Pues no, está mal empleado. CPU es la parte que se conoce como Central Process Unit. Central Process Unit. Lo que se encarga es de realizar todos los cálculos. Ahí, en el procesador es donde pasa esos cálculos del 0 y el 1. Simplemente que los procesadores ahora son tan potentes que sería muy complicado y casi imposible decirles la cantidad de cálculos que tienen que hacer por cada actividad. Las posibilidades son millones. Entonces, ahora tenemos que ver lo de la tarjeta gráfica. ¿Qué es una tarjeta gráfica? ¿Alguien podría decirme qué es una tarjeta gráfica? ¿O una GPU? Es, Graphic es Process lo que Unit. permite que se vea la imagen en nuestra computadora o dispositivo. Exacto, es lo que nos permite ver imagen. Imagen, eso es importante. Entonces, sería como los ojos de nuestro cuerpo. Si lo queremos simplificar así, se podría decir que el CPU sería nuestro cerebro. El CPU. Luego, la placa madre sería como el esqueleto. Sería como el esqueleto y para ser más preciso, sería también como nuestro sistema sanguíneo, porque conecta todo. Todo el cuerpo vendría a ser la placa madre.
la placa madre. ¿Qué más? Luego, la tarjeta gráfica vendrían a ser nuestros ojos también. Vendría a ser el procesador. La cabeza vendría a ser el procesador, la tarjeta gráfica vendría a ser los ojos, la placa madre vendría a ser como nuestro esqueleto, como nuestro sistema sanguíneo. ¿Y qué vendría a ser, por ejemplo, la RAM? Nuestra memoria a corto y largo plazo. Ahí vendría a ser. La RAM vendría a ser nuestra memoria al disco duro, por ejemplo. A corto y a largo plazo. Hay cosas que nosotros siempre recordamos, como nuestro nombre. Eso sería cosas que se almacenan en disco duro. Cosas que solamente memorizas por un momento. Cuando te enseñan cuando te dicen, por ejemplo, te dicen cuánto cuesta un plato de comida, es una información que tienes que tener en cuenta solamente para pagar la cuenta del restaurante o lo que vayas a comer. Ese sería un ejemplo de la RAM. Entonces, si se dan cuenta, estamos armando más o menos nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos el disco duro, la RAM, el CPU, la GPU, el procesador. CPU es procesador y GPU es tarjeta gráfica. La placa madre. ¿Y qué más nos faltaría acá? ¿Esto cómo se llama? Esto vendría a ser el cooler. Esto es lo que enfría el procesador. Enfría esto de acá. ¿Sí? Se preguntarán, una dato interesante. Las tablets, por ejemplo, nuestros celulares tienen ventiladores. ¿Has escuchado alguna vez si tiene un ventilador nuestros dispositivos móviles? ¿Tendrá un ventilador adentro? Seguro que sí, pero no lo he escuchado. Pues, las laptops sí tienen, algunas laptops sí tienen, pero nuestros celulares no funcionan con los procesadores Intel o AMD. Estos de aquí utilizan una arquitectura, que es el tipo de procesador que utilizan, se llama x64, que es un tipo de procesador que necesita mucha energía y se calienta demasiado. Y para los celulares móviles o las cosas móviles se utiliza la arquitectura ARM, que es mucho más eficiente en consumo. Voy a ponerlo más directamente, menos batería, perdón, más batería y menos se calienta. Está hecho para dispositivos móviles, menos se calienta. Entonces, si nos damos cuenta, utilizan diferentes procesadores, pero en sí tienen lo mismo. Estos procesadores de acá necesitan solamente, literal, una plaquita de encimita que disipa el calor, que conduce el calor hacia la parte de afuera. ¿Te ha pasado que por eso, cuando estás jugando mucho, tu tablet o tu celular, cuando lo coges, en una parte específica, se calienta bastante, ¿no? O cuando lo cargas mucho. Tocas una parte de la punta o en medio y se calienta. Y es porque no hay ningún ventilador que corra el aire, simplemente lo distribuye. Ahora viene el case. El case vendría a ser como nuestra ropa, como nuestros músculos, lo que nos cubre, es donde va todo adentro. Y ya está. Técnicamente ya sabes cuáles son las partes principales de una computadora. Ya sabes cómo es que funciona una computadora. Entonces, ahora se viene una parte. Si es que yo tengo esta computadora con estas piezas, ¿podría usarla o qué me falta? A ver, ¿qué me falta? Falta el dispositivo de entrada y de salida. Exacto, Fabiana. Es justo lo que vamos a ver ahora. Tenemos aquí nuestras memorias portátiles y también tenemos un disco duro. ¿Por qué tenemos un disco duro? Porque existen discos duros portátiles, ¿cierto? Por eso es que tenemos un disco duro, así que no se me asusten. Simplemente que como hay algunos que se conectan portátil como USB, se lo pone ahí también usualmente. Tenemos a los famosos UCBs. Tenemos también a los auriculares para escuchar. Entonces, ¿alguien podría decirme cuáles son los dispositivos de aquí de entrada y cuáles son los de salida? Los de entrada son el teclado, el mouse,
la cámara, tengo entendido, la impresora es de salida, la pantalla también es de salida, el audio también es de salida, el Pues escáner es de básicamente le entrada. diste el clavo. Así, exacto. El escáner es de entrada. Exacto, es básicamente eso. Como te dice el nombre, es toda la información que entra y la que sale. La cámara, por ejemplo, es de entrada. ¿Por qué? Porque estás recibiendo información en la computadora. El parlante es de salida porque estás emitiendo audio. La memoria es mixto, al igual que el disco y al igual que el USB, porque puedes entrar como salir. El monitor es de salida. El mouse es de entrada. La impresora también es de salida. Entonces, si nos damos cuenta, todos estos de aquí son complementos para poder usar nuestra computadora. Y se deben estar preguntando, ¿por qué nos has hecho tremendo gráfico con una explicación de las piezas de las computadoras exactas? Yo he venido a programar, que no tengo mi cosa, me estás rompiendo la cabeza. Y todo esto tiene una razón. Yo ahora viene con este cuadro del libro de Python to Learn, que, si no me tengo que citarlo, es del profesor Carlos Charles R. Sells, que es de la Universidad de Michigan, y vamos a usar su ejemplo sobre cómo es que funciona una computadora, cómo es que funciona la conexión que nosotros tenemos. Cuando nosotros solemos programar, nosotros nos comunicamos con la computadora en cierta manera, pero no lo hacemos de forma táctil, sino lo hacemos escribiendo a través de números. Pues sí, lo hacemos a través de números, pero nosotros simplemente sentimos un clic o a escribir a lo mucho. Pero cada vez que pasa eso, tenemos aquí este proceso, ¿ok? Es muy importante entender este gráfico. Tenemos primero al CPU, que es la unidad central de procesamiento. Es el componente de la computadora diseñado con decirte qué hago ahora. Es decir, te está preguntando qué quieres que haga. ¿Quieres que entre a Photoshop? ¿Quieres que entre a Illustrator? ¿Quieres que entre a Google Meet? ¿Quieres que sume 2 más 2? El procesador está ahí para resolver tus tareas. ¿Qué más tenemos? También tenemos a la memoria principal o también a la memoria RAM. ¿Por qué? Porque es la información que es inmediata. La memoria principal, es decir, la memoria RAM, es tan rápida como el procesador. Para que se den una idea, ¿han escuchado alguna vez que dice el procesador corre a 3.0 GHz? ¿Han escuchado eso? Que corre a gigahercios, que corre a 4.1, 5.0 GHz. Cuando compren una laptop o de 2.1. Gigahercios significa que el procesador, escuchen atentos, el procesador te está diciendo ¿qué hago ahora? 3.000 millones de veces por segundo. Es decir, sería imposible que le digas al procesador 3.000 millones por segundo exactos qué es lo que tiene que hacer. No podría simplemente. Entonces, es por eso que tenemos que interactuar a través de nuestros dispositivos de entrada, es decir, escribiendo, para poder decirle qué hago ahora. Tenemos que escribir para decirle qué hago ahora al procesador. ¿Qué hago ahora? Es ahí la cuestión. Entonces, ahora tenemos a la red. La red no es nada más que la forma de conectarnos con otros dispositivos. YouTube, Google Meet, por ejemplo, que estamos haciendo. Y tenemos la memoria principal, que es la RAM. Como bien les dije, la memoria RAM sirve para darle el alcance al procesador de toda la cosita. Muy sencillo, para que lo entiendan. Este es un ejemplo que me encanta, que es el de la biblioteca. Imaginemos, no sé, que Claudio está estudiando. Claudio está ahí. Y Claudio sería el procesador. Y Claudio necesita su libro de cómputo. Perdón, Claudio necesita entrar. Claudio quiere abrir Photoshop, por ejemplo. Quiere abrir Photoshop. Y tenemos que acá tener su libreta. Si no tiene acá su libro, y vendría a ser acá Photoshop. Entonces, ¿qué pasa? Claudio tiene que caminar para poder llegar a su libro. Pero ¿qué pasa?
si Claudio cada vez que quisiera entrar a Photoshop caminaría hacia la librería, sería cansado, ¿no? También sería lento. ¿Sí o no? ¿O qué pasa si Claudio cada vez que quisiera entrar a Photoshop tendría que acceder a la librería? Tendría que caminar 10 metros, ¿sí o no? Tendría que caminar 10 metros. Ya es cansado caminar 10 metros. O sea, tener que ir a cada rato por el libro. Pero ¿qué pasa? La RAM ha llegado a ayudarnos. ¿La RAM qué hace? La RAM te dice, hey, Claudio, no seas tontito y acuérdate que conmigo puedes dejar la RAM en la mesa. Es decir, puedes dejar a Photoshop en la mesa. La RAM le permite al procesador que no tenga que entrar a la librería a cada rato a traer los libros y que lo tenga en la mesa cuando lo esté usando. Ese es el ejemplo. El disco duro vendría a ser nuestra librería donde tenemos todas nuestras cosas, todas, y tenemos que buscarlas. Y la RAM nos dice, puedes dejar las cosas que vas a usar en la mesa para que no tengas que caminar. Es decir, la RAM está ahí para optimizar el proceso, ¿sí o no? ¿O porque yo tendría que estar yendo cada rato en la librería a ir a poner el libro para usarlo? ¿Les parece más práctico con la RAM, sí o no? A ver, díganme, ¿qué piensan? Es más rápido con la RAM. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué es más rápido con la RAM? A ver. Bueno, porque tipo, si el procesador va a tener que caminar hasta llegar a donde está Photoshop, este tipo tiene que ir de ida y luego de vuelta y recién empezar a hacer el proceso, pero tipo, lo que quiere hacer, y bueno, pero con la RAM puede solo agarrarlo de frente y empezar a hacer lo que quiere hacer. Claro, exacto. Es básicamente optimizar recursos. Nos ahorra tiempo. ¿Qué más nos ahorra eso? Nos ahorra energía. Y este es importante porque los procesadores consumen energía. Y la energía, cuando consumes mucha energía, ¿qué pasa? Se calienta algo, calor. Ahí tiene que ver muchísimo con el tema de los procesadores. Realmente, cuando un procesador es, cuando tienes un procesador barato o un procesador lento, suele ver con el tema de que la memoria RAM ya es muy antigua para los programas que estás usando o es muy lenta. La memoria RAM se mide con la velocidad de megahercios y la actual, el promedio, es de 3000 megahercios. Pero si se han dado cuenta, los celulares prenden muy rápido, ¿no? O sea, nuestros celulares tú lo prendes y en dos, es más, apagas la pantalla, le das un clic y sí, y ya está prendido, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa con nuestras computadoras o con nuestros laptops? Se demoran mucho más, ¿sí o no? Se demoran por lo menos 10 a 15 segundos o inclusive hasta 2, 3, ¿sí o no? Se demoran 2, 3 minutos. ¿Por qué creen que pasa esto? Que nuestras computadoras son más lentas que nuestros celulares. ¿Alguien que me responda a ver? ¿Por qué creen que las computadoras a veces son más lentas que nuestros celulares? Porque tienen menos, o sea, por ejemplo, ahí dice 3000 megabytes, Ajá, bueno, lo que sea, y entonces, seguro la RAM es más, tiene menos de eso. O sea, puede ser una posibilidad. claro, en realidad no es menos, sino es más, sino que nuestras tablets o nuestros celulares vienen con lo último de lo último. Es decir, hay celulares y tablets que ya vienen con 5000 megahercios de la velocidad, es decir, casi el doble, lo que permite que sean más rápidas y más eficientes. Por eso es que se calientan menos. ¿Recuerdan que lo que les dije? Si es más rápido, significa que pueden acceder rapidísimo a la velocidad del disco. Entonces, ahora que ya hemos entendido cuál es el proceso, es decir, cómo es que nosotros accedemos a la información, nosotros abrimos un programa y lo demás, vamos a responder una de las preguntas más importantes. Creo que se está viendo ahí. Que es cómo se usaban las primeras computadoras. Pero antes de ir con esto, técnicamente ya hemos acabado la clase número 2, que vendría a ser
lo de la historia de la computación. Hemos aprendido, ¿qué cosa hemos aprendido hoy día? A ver, ¿alguien se podría decirme qué cosa es lo que hemos visto hoy día? Los números binarios, las partes de las computadoras. Claro. Para las computadoras. Y esto nos sirve para entender la siguiente parte, que es la terminal y los lenguajes de programación. Porque nosotros cuando programamos, le estás hablando al procesador. Le estás diciendo a todo ese proceso que hay tras la computadora para que funcione. Ese 2 más 2 que nosotros ponemos en la calculadora tiene un megaproceso tras la computadora. Y es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque hay lenguajes de programación que no hablan con el procesador, sino hablan o con la memoria exclusivamente o que hablan con la tarjeta gráfica. En este caso, Python habla con el procesador. Pero antes de entrar con Python, tenemos que entender cómo es que nosotros podemos interactuar con las computadoras. Y esto ya vendría a ser de la siguiente clase, que es la del terminal. Pero antes de arrancar con el pequeño spoiler de la clase de terminal, vamos a resolver este primer formulario, que es el de la asistencia del día 2. Así que si pueden entrar y llenar el formulario, está en el chat ahí, para poder validar su asistencia. Regresamos a las 7:15, regresamos para continuar con el spoiler a terminal, que fue lo que les prometí. Así que nos vemos ahí. Esperamos un ratito a que llenen el formulario.
Bien, chicos. Creo que todos ya marcaron su asistencia, así que vamos a continuar con la siguiente parte, que esta ya vendría a ser de la clase número 3, pero vamos a adelantar de todas maneras porque tenemos un poco de tiempo. Probablemente esta clase vamos a tocar solamente 5 minutitos de la terminal y en la próxima ya, vamos a escribir más. Estaré preguntando, ¿cómo es que se usaban las primeras computadoras? ¿Alguien tiene idea de cómo eran que se usaban las primeras computadoras? A ver. ¿Cómo se usaban las primeras computadoras? ¿Cómo yo interactuaba con las primeras computadoras? ¿Alguien tiene idea? A ver. Claudio, Luis, Kendra, Fabiana, Ani. ¿Cómo es que se interactuaba con las primeras computadoras? Piénsalo un ratito, porque esta parte es importante. Te voy a dar 2 minutos para que pienses cómo es que funcionaban, o mejor dicho, perdón, cómo se usaban las primeras computadoras, cómo es que yo interactuaba con la primera computadora, cómo es que yo le decía, entra a Google, manda un correo, ¿ok? Así que vamos a darles 2 minutos y volvemos en dos. ¿Ok? Ya pasaron 2 minutos. ¿Quién quiere comenzar a responder la pregunta? Le voy a pedir a cada uno de ustedes que me diga qué es lo que piensa, ¿ok? ¿Quién quiere comenzar? A ver, ¿alguien tiene idea? Da igual si son respuestas malas, positivas, pero es que en realidad no existen respuestas malas. Así que no pasa nada, inténtenlo. ¿Ok? Por lo que veo, parece que tienen aún, así que no se preocupen. Bien, las primeras computadoras no se usaban con un sistema gráfico, es decir, con el mouse y que tú veas tu ventanita y lo otro. Se escribía lo que teníamos que hacer. No es ahí hasta la impresión de Windows donde esto cambió. ¿Por qué cree que se llama Windows? Windows significa ventanas, que son las ventanas que nosotros usábamos para interactuar. Entonces, como vemos en la imagen de atrás, en las primeras computadoras de IBM se escribía dir, que era para ver las carpetas y los directorios. ¿Y qué sistemas operativos se usaban en esa época? Se usaban los de IBM. El más conocido antes de Windows fue MS2 y Z2 para los primeros. Probablemente no he escuchado ninguno de estos aquí porque son lenguajes de Windows, pero que tenían muy buenas funciones. Inclusive te permitía hacer más cosas que con Windows, pero era mucho más complejo y no permitía que cualquier usuario entrara a este mundo de la computación. Y ahora se deben estar preguntando, ¿cómo es que yo interactuaba? Pues bueno, como vemos en esta imagen, se interactuaba a través de la terminal. La terminal no es nada más que donde vamos a escribir lo que vamos a hacer con la computadora.
Tenemos 14 minutos, ¿ok? Ya no sabemos qué es la terminal y eso. Se supone que ahora vendría a ser lo de continuará. Pero vamos a darnos el beneficio de la duda. Vamos a probar. Vamos a probar cómo es que funciona la terminal. Todos ahí están con Windows, por favor, confírmenme porque vamos a comenzar a escribir. Por favor, a Sí, ver. Todos están ahí con este. Perfecto. ¿Ok? Vamos a comenzar a escribir por ahí. A ver, voy a cambiar la es necesario presentación. utilizar esa Ahí está. interfaz. Usar la interfaz de escribir, pues no, puedes usar tu Wii Laptop normal, con Windows, pero para los programadores sí es muy importante usar la terminal, porque cuando solemos trabajar con servidores, los servidores no tienen una área visual gráfica, sino se escriben comandos. Es más, si es que en algún momento llegamos a hacerlo de desarrollo web y quieras trabajar con los servidores de Google y subir tu página web, vas a necesitar saber usar una terminal. Así que ahora les voy a proyectar. ¿Están viendo aquí? Sí, A ver, ¿me confirman? Ahí está. Se está viendo, ¿no? Esto de aquí, no, ¿es mi computadora? Ok. Te preguntará, ¿cómo abrimos la terminal, ¿sí? ¿Dónde puedo encontrar la terminal? Tenemos dos formas sencillas. Buscamos terminal y nos aparece Command Prompt o Windows Terminal. En este caso, vamos a seleccionar Command ese Prompt. es, Y nos aparece esto, disculpe, ¿cierto? ese A es ver, confírmenme, por el favor. símbolo del sistema, ¿no? Yo lo utilizaba para hacer algunos Ajá, programas. Creo que así se llama. claro. ¿Está bien? El símbolo del sistema. Que también se considera terminal. Entonces, si tenemos aquí nuestra terminal, y hay comanditos que se pueden escribir. ¿Todos ya entraron a la terminal? ¿Me confirman, por favor? ¿Ah? Y Ah, si no, ¿qué cosa? ¿Ya entraste a la terminal? sí, sí. Perfecto. Bien. Si es que se te hace difícil buscándolo, no lo encuentras, hay otra forma. Botón de Windows, la R, y aparte de abajo escribimos CMD. ¿Ok? Le damos a OK y pum. Nos aparece también la terminal. Una vez que estamos aquí dentro de la terminal, ¿qué cosa creen que se puede hacer aquí con la terminal? Tengo entendido que se pueden ver ¿Puedo crear una las carpeta? versiones de los lenguajes que tenemos instalados, las librerías que estos tienen. Básicamente puedo hacer absolutamente lo que hago con Windows. Y más. Para que se den una idea, abro el Explorer y entro al escritorio. ¿Y qué veo aquí? Estos 4 documentos, ¿sí o no? Veo aquí Bash, Visual Studio Code y un PDF. Y Microsoft Edge. ¿Podré ver lo mismo en la terminal? Obviamente que sí. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que movernos a la terminal. Tendríamos que movernos a esa carpeta. En este caso vamos a escribir dir, que son directorios. Y si nos damos cuenta, nos va a aparecer todo esto de aquí. Todas las carpetas que tengamos en nuestra ubicación de user. Nos debe aparecer una que sea Tesco. ¿Ok? ¿Han escrito dir ahí? A ver, ¿han escrito dir? ¿Todos escribieron dir? Sí, Sí, Ok, perfecto. Si hemos escrito dir, vamos a ver ahí todas las carpetas que tenemos en nuestra ubicación, que sería cuser C, que sería esto de aquí. Es lo mismo que vemos en Explorador. Aparece lo mismo, aparece contacts, aparece contacts, aparece .donet, aparece. Inclusive vemos carpetas que están ocultas en la vista de la librería, pero que sí podemos acceder desde la terminal. ¿Por qué crees que se debe esto?
¿Por qué creen que aquí nos aparecen solamente 16 ítems y la terminal nos ve 18? ¿Por qué creen que pasa eso? Porque algunos programas están ocultos. Exacto, algunos programas están ocultos. Porque el modo de ventana, es decir, las ventanas, cuando usamos el explorador de ventanas, es para un usuario y la terminal se utiliza generalmente para desarrollo y para las áreas profesionales de soporte. Entonces la terminal nos va a poder permitir acceder a muchísimas áreas que nosotros normalmente no podríamos acceder o cosas que no podríamos hacer desde nuestro explorador. Tanto así que desde la terminal inclusive podrías llegar a piratear tu versión de Windows con ciertos programas. Dato curioso. ¿Y qué pasa si es que yo quiero abrir esta carpeta aquí? Yo quiero abrir la carpeta de Desco. Si yo le doy clic, ya la tendría, ¿no? Pero ¿qué tengo que hacer en la terminal para mover una carpeta? ¿Le doy clic? ¿Qué pasa? Si le doy clic a Desktop, ¿qué pasa en la terminal? Nada. Para ello, tenemos que escribir. ¿Qué cosas creen que se tiene que escribir? ¿Qué cosas Dir creen que se open. tiene que escribir? A ver. Claro, tenemos lo de dir open, podría ser. ¿Qué más? ¿Qué más hay que escribir? El nombre de lo que queremos abrir. Ok, está bien, tenemos el nombre. Realmente escribimos CD, que significa Change Directory, que significa la dirección. ¿Y qué cosa tenemos que escribir? Después escribamos ¿El CD, nombre? le damos, exacto, el nombre del archivo. ¿Cómo se llama la carpeta en este caso? Desktop. Escribimos des y ¡pum! ¿Te diste cuenta que nos movió ahora a dónde? A Desktop, que es la carpeta del escritorio. Y se preguntarán, a ver, pero no puedo hacer lo mismo aquí. Puedo moverme, e inclusive es mucho más práctico. Pues en cierta parte sí, pero es que la terminal les puede permitir hacer cosas mucho más sencillas. Por ejemplo, si quiero crear una carpeta, si es que quiero crear una carpeta, ¿cómo la crearía en la terminal? Le daría clic derecho, como aquí, y le daría crear nueva carpeta. Por ejemplo, le pongo dir1, le pongo aquí dir2, y luego dir. Pero en realidad estaría dándole clic derecho, y me duraría muchísimo creando varias carpetas. Pero con la terminal se puede hacer algo más fácil. Escribimos mkdir, que significa make a directory. Ahí lo voy a escribir para que no se confundan. Y escribimos el nombre de la carpeta que queramos, por ejemplo. Yo voy a poner dir4. ¿Ok? Voy a poner ahí dir4. ¿Vieron todos ahí? ¡Pum! ¿Y qué pasó? Me creó dos carpetas. ¿Pero por qué pasa eso? Si había escrito dir4. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para que hayan aparecido dos carpetas diferentes? Si es que yo quería que sean juntas. ¿Qué pasó? La respuesta es muy sencilla. En estas terminales se tiene que escribir junto. Y esto tiene que ver muchísimo. Si yo escribo mdcar, me dice que no existe. Es muy importante que cuando usemos la terminal aprendamos las palabras exactas. Cadir, ¿y qué tenía que escribir? Dir y el 4 juntos. Y ya está. Como hemos visto, se ha creado la carpeta dir4. Y eso es lo que pasa. Para que vean qué tan efectivo puede ser la terminal, voy a crear dir5, dir6, dir7, dir8. Y solamente escribiendo eso ahí, me ha creado todas las carpetas que quise, sin necesidad de dar clic derecho ni lo demás.
nos damos cuenta que la terminal nos permite hacer cosas mucho más prácticas, mucho más rápidas que con Explorador. Es tanto así que si le damos ahora a div, vamos a poder ver exactamente la cantidad de bytes que tenemos libres y el tamaño sin necesidad de ver las especificaciones del archivo, con fecha y todo lo demás. Pero se han estado preguntando, ¿esta es la única terminal? Pues no, Windows trae dos terminales. ¿Cómo que trae dos terminales, Gabriel? El prompt es la terminal que Windows trae desde el 2005. Entonces Windows no se ha actualizado. Pues en realidad Windows sí se actualizó. ¿Y cómo se llama eso? Se llama PowerShell. PowerShell es la nueva versión de la terminal de Windows. Y es lo que vamos a usar nosotros. Vamos a buscar PowerShell. Y lo abrimos. Y en este caso, para buscar las carpetas, no se escribe dir. No, se escribe ls. Y automáticamente nos aparecen todas las carpetas. Es muy importante que entendamos esto, porque en Linux es completamente distinto. En Linux tú instalas programas desde la terminal, borras archivos desde la terminal. Es mucho más completo y es más conveniente que nosotros aprendamos a usar la terminal y que le saquemos el provecho para poder crear nuestros archivos. Se preguntarán, ¿por qué nos está siguiendo la terminal, Gabriel? Porque la terminal es algo básico que todo programador debe tener en cuenta. Si bien es cierto que Python no nos pide que aprendamos la terminal, lo vamos a aprender como algo complementario e importante. Porque si en algún momento tú decides subir tu programa a GitHub, que es la red social de programadores, por ejemplo, y quieres compartirlo, vas a necesitar que usar la terminal para poder escribirlo. Vas a tener que escribir las direcciones y todo lo demás. Y es algo que nos va a ayudar a hacer grandes cosas. Vamos a aprender a crear, eliminar carpetas, modificar archivos, todo lo básico de la terminal. Y una vez que aprendamos la terminal, vamos a irnos la próxima clase con Python. Así que espero que como que pequeña muestra de lo que es la terminal y lo que puedo hacer les haya gustado. Y ya estaríamos acabando la clase del día de hoy. Sé que al inicio fue bastante pesada por el tema de los nombres de la computadora, el tema de la RAM. Te he volado la cabeza. A mí también me pasó lo mismo cuando la escuché por primera vez. Pero poco a poco vamos a ir asimilándolas y nos va a servir muchísimo para cuando comencemos a programar con Python. Porque Python es un lenguaje muy bonito y hay que aprender a sacarle ese provecho. Así que chicos, muchas gracias por la clase de hoy. Espero que les haya gustado. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Les gustó la clase? Me encantó, de verdad. Sí, Me estuvo encantó cool. demasiado. Me alegro bastante. Creo que les mandé un poquito tarde lo de la calificación de la clase, pero bueno, no pasa nada. Así que chicos, la grabación va a estar dentro de un rato o fácil de cuelgo mañana y les paso el link por si quieren repasar o algo. Así que no pasa nada. Eso sería todo y nos vemos la siguiente clase que vendría a ser el jueves. Y atentos, esta vez, si ahorita han estado con laptop o con celular o con una tablet, consíganse una laptop porque es lo que necesitamos para poder comenzar a usar la terminal y luego nos vamos con Python. Así que chicos, eso sería todo. Nos vemos luego. Chao, chao. Cuídense.